Saludos, aquí estamos. Todos estos días hemos trabajado mucho. Anoche estuvimos en Miraflores en una entrevista con el presidente Maduro y los periodistas que habíamos participado en los debates. Fue trending topic. Por un lado, los radicales que están favorables al gobierno me cayeron encima porque yo dije, bueno, ¿qué sentido tiene estar metiendo preso a Guaidó, a los diputados? Vamos a seguir en eso. Y en la segunda pregunta, los radicales de la oposición. Pero en todo caso, mis queridos radicales, muchas gracias por ponerme en trending topic, porque con ninguno de ustedes dos nosotros coincidimos. Eso sí, lo respetamos. Se trata de un debate de la democracia. Pero nosotros estamos claros hace bastante tiempo en que el camino es la paz, que la solución política es la necesidad para darle viabilidad a Venezuela, que se encuentra con una situación de deterioro que no tengo que narrarla porque todo el mundo la sabe. Pero de todas maneras, el día 6 es paso mañana. Vamos a estar aquí en un operativo en Globovisión. Y hoy he invitado a Leonardo Morales. Leonardo Morales fue presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios cuando yo era dirigente estudiantil. Y ahora es rector, porque se volvió un hombre experto en numeritos, elecciones y todas esas cosas. Y vamos a conversar sobre cómo va el proceso y qué podría pasar, visualizar algunos escenarios. Yo estoy viendo, Leo, conversando con la gente y con los encuestadores, 40, 42% de votación, que es normal, es una votación normal para ese proceso. Porque además, a mi juicio, la abstención impide que le ganes a Maduro, que la oposición le gane a Maduro, impide. Porque la votación de la oposición está partida entre que votan y no votan, casi en términos igualitos, según dicen las encuestas. Entonces, claro, lo que pasa es que la abstención, los abstencionistas van a tener que lidiar a la larga con, ¿y por dónde vamos? ¿Y cómo es que hacemos posible el cese de la usurpación y las preguntas que van a resolver en la consulta, que Dios quiera les salga bien? Pero lucen sin destino, no tienen cómo hacer realidad sus estrategias. Y el camino de la institucionalización del voto irá cobrando fuerza y seguramente aquí va a haber una negociación política con este cambio que hay en los Estados Unidos. No sé qué opinas tú. Comencemos por ahí. Bueno, sí, yo creo que, Kiko, la abstención es un fenómeno que vamos a tener presente. Yo creo que hay que considerar que hay varios elementos que van a contribuir a la abstención. Una es que, como sabemos, el venezolano vota fundamentalmente de manera mayoritaria en las elecciones presidenciales. De allí hacia abajo, en los otros niveles, la abstención aumenta. Es decir, como toda la región, toda Latinoamérica, sus regímenes son presidencialistas y es esa la elección que cautiva a todas las sociedades. Bueno, esa es una razón. La otra, bueno, una circunstancia inevitable que está viviendo el mundo, que es la emergencia sanitaria internacional, el coronavirus, el COVID-19, que nos está afectando y eso, por supuesto, también va a inducir a que algunos venezolanos opten por no salir de su casa, mantenerse en ese aislamiento que se convocó y eso también va a afectar. Y, por supuesto, lo que tú acabas de decir, que es notable, que es el hecho de que hay unos partidos políticos que llaman a la abstención de una manera, en mi juicio, insólita, es decir, yo he venido diciendo la democracia debe cumplirse con unos formalismos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación en partidos políticos, el derecho a participar en la agenda pública, pero también el derecho de elegir cíclicamente sus autoridades. Entonces, y los partidos son eso, son instrumentos para que la gente se asocie en ellos y participe en procesos electorales, porque la manera que buscan los demócratas, Kiko y estimados televidentes, para conquistar el poder es la del voto. Entonces, ¿cómo explicar que un partido político quiera acceder al poder sin participar en unas elecciones? Pues, y sobre todo cuando nos llamamos o queremos autollamarnos o denominarnos como demócratas. De modo pues que eso es un elemento, digamos, insólito en la circunstancia que está viviendo el país en este momento, pero en todo caso creo que, como tú lo decías, hay una población venezolana que está dispuesta a participar en las elecciones. Creo que esa población debe tratar de entusiasmar en estas pocas horas que nos quedan. Quedan pocas horas para que el 6 de diciembre comiencen los venezolanos a dar su opinión sobre el destino que quiere para Venezuela. Y eso es lo que tenemos que entender, que los venezolanos van a dictar el curso de este país. No son los caprichos de algunos partidos, sino son los ciudadanos
participando masivamente en el 6 de diciembre. Yo creo que ese es un elemento clave que debemos tener en consideración. De allí la importancia de seguir convocando, insistiendo, persuadiendo a la gente para que participe en un proceso electoral que en definitiva puede ayudarnos a resolver los problemas. Porque tenemos problemas, por supuesto que los tiene el mundo, que los nuestros son mucho más serios, seguramente es así, pero la única manera de poder dirimir esos problemas, o de buscar solución a esos problemas y de dirimir nuestra diferencia, es precisamente a través del voto. La institución del voto, la que nos puede, digamos, sacar del atolladero por el cual hemos ido en los últimos tiempos. Fíjate, sobre la abstención militante. Durante el proceso de gobernadores apareció de nuevo, después del 2005, donde se había discutido lo nefasto que era la abstención, reapareció por el dolor que produjo las protestas y las muertes de los muchachitos, que nos dolió a todos. Entonces, una gente que no entendió cómo saltaste de una cosa para la otra, porque nadie explicó nada. Y después en la de alcaldes, bueno, ahí sí se volvió política ya una resolución. Vino la elección presidencial y bueno, partido en dos pedazos y hubo un resultado que debe ser más o menos el mismo que se produzca en esta elección. Ahora tú revisas todos esos procesos. ¿Dónde están los logros de la abstención? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que varió? ¿Dónde está la victoria? No hay. Por el contrario, la abstención le ha servido a Maduro, le ha servido al gobierno. Y el gobierno inteligentemente, porque se trata de políticos, va y le echa leña a la candela para que... Contribuye a la abstención. Sí, claro, cómo no. Y como no hay reflexión política en la abstención, ahí no hay reflexión política, ahí hay un plan y los tipos están aferrados al plan. Porque si revisaran, no solo John Magdaleno cuando habla de los conflictos en el mundo desde 1995, como tú eres politólogo, tú lo manejas muy bien, pero la mayoría de quienes militan en la abstención lo hacen por molestos por la situación del país, muy llenos del corazón. Pero sin buscar salidas, porque la abstención es donde está conducido hasta ahora, Kiko. Pero John Magdaleno cita que los procesos, el 93% de los procesos de conflicto del mundo se han resuelto por vía electoral. Pero ha sido un detonante para la salida, para el problema. Las elecciones se convierten en una solución al problema. Así es. Y en el caso de la Universidad de Harvard, que Chugo González, amigo tuyo, me mandó el informe. Por ahí anda. 97% de los procesos de boicot electoral en el mundo, en la historia contemporánea, han resultado un fracaso. 97. Ahora, eso lo sabe Henry Ramos, Manuel Rosales, el otro. Y lo sabe Guaidó, y lo sabe Leopoldo. No se les dio la jugada, pues. Tú hiciste una apuesta y no se les dio. Pero te cuento más. Ellos durante un tiempo estuvieron auspiciando unos eventos sobre transición. Trajeron aquí a los digamos, catedráticos Lowenthal y Vitar, que tienen un texto sobre el particular, que analiza todas las transiciones ocurridas. Y en todas, tú te lees el texto, tú te lees el libro, ¿no? Y ahí te dicen la importancia que en cada uno de ellos ha tenido los procesos electorales. Pero también te dice la importancia que ha tenido la relación en que ha tenido esa oposición con el gobierno. Con los gobiernos. Claro, porque no hay manera que tú puedas solucionar los problemas si no te comunicas con el otro. Es un elemento fundamental. Y las elecciones ciertamente tienen un valor extraordinario, inconmensurable en la salida a todos estos asuntos. Tú decías, Kiko, que en el 2005 se cometió un error, y efectivamente se cometió un error, no solo porque la oposición le dejó el escenario parlamentario al gobierno, porque en fin de cuentas, el Parlamento es el escenario natural de toda oposición para dar a conocer su opinión, para dar a conocer es decir, la diferencia que tiene con el gobierno. Ese es el foro fundamental. Ahora, ¿cómo es que lo insólito es cómo es que la oposición dejó ese foro? Y después reconoce que se equivocó, ¿no? Pero sin embargo, vuelve otra vez sobre la misma política. Y no solo fue las elecciones de gobernadores que la abstención y después la de alcalde, es que un año después, 2015, que tú obtuviste un éxito rotundo, bueno, lo que ocurrió fue que comenzaron una serie de errores tras errores que te condujeron a esta situación que tienes al día de hoy. No solo fue la elección de gobernadores, sino que la oposición no pidió elecciones de gobernadores en el 2016. Si haces memoria, te darás cuenta que si no fue sino a final de año, cuando a la oposición se le ocurrió decir, bueno, y las elecciones de gobernadores, cuando no había manera de poder hacerla, y había salido de un gran fracaso solicitando un referendo revocatorio contra Maduro. Pues no, de allí en adelante
la cadena de errores, la cadena de equivocaciones son enormes. Bueno, ya es lo que ha traído a esta situación que tenemos en este momento. Morales, quien es miembro principal del CNE, vicepresidente del CNE, está con nosotros. Vamos a hablar de política y de todo porque no creo que con la intención de convencer a nadie, sino de presentarles a ustedes opciones, información, debate, y ustedes vean qué decisión toman. Esa es la función de todos estos programas, de toda esta discusión, porque discutiendo uno agarra y pilla por dónde van las cosas. Ya regresamos. Seguimos con Leonardo Morales, miembro principal, vicepresidente del CNE. Ya vamos a discutir los asuntos de la elección, pero antes vamos a meternos en el análisis de la política, que es fundamental. Fíjate, yo creo que el G4, la abstención, la política del mantra, eso, ellos harán su evaluación, porque eso ya está como para medir si obtuvieron o no éxito. Ahora, ese es su problema. Pero hace falta, pregunto yo, ¿hace falta medirla? Sí, bueno, pero ese es su problema. Los abstencionistas, no, porque me ponían ayer, ¿por qué fuiste a Miraflores? Ven acá, pero es que el tema del mantra es tuyo, no mío. Yo no estoy ahí, yo no creo en eso. Entonces no me evalúes por lo que tú crees, evalúeme por lo que yo creo, que es un problema de las discusiones de hoy. Como en las redes puras etiquetas, y hay unos laboratorios y unos malandros ahí, que te ven y hacen que te vean como ellos quieren, no como tú eres. Entonces, uno de los problemas fundamentales de Venezuela es salirse de la etiqueta. En los textos de Magdaleno, en las intervenciones de John Magdaleno, que por cierto recomiendo que ubiquen, hay muchas en las redes, John dice que para que haya cambio, transición, tiene que haber que una parte del gobierno, de quienes están gobernando, cambie de parecer y coincida con quienes proponen cambio y eso propicie la salida. Si tú no convences un pedazo del gobierno, pues, sino que... No hay manera. No hay manera. Entonces, ¿qué ve lo que está pasando hoy? Estos debates que se hicieron en Venevisión, Televen, Venevisión y que hizo anoche el Canal 8, que se transmitieron por todos lados. Bueno, resulta que Internet es el 15% de la población, 11% radicalizado. Está ubicado en la clase media que tiene poder adquisitivo. Y se quiere imponer como la verdad del país, y no es cierta. No lo es. La mayoría ve las cosas por la televisión que es gratis, porque no hay cómo pagar. Claro. Porque la crisis es tan grande que la gente no gasta en eso, sino en comida. Y entonces esos debates tuvieron una enorme audiencia y la gente empezó a sentir que podía intervenir en los debates y ganó y se metió en la discusión. Y es la primera vez que los vemos desde el gobierno de Maduro. Pero es que creo que ese esfuerzo que ha hecho la televisión venezolana, toda ella, pública o privada, a propósito del proceso electoral del 6 de diciembre, de invitar a los candidatos a debatir, ha sido de gran utilidad, porque eso ha motivado a la gente, ¿no? Pero además ha puesto a los distintos candidatos a expresar cuál es la posición que tiene sobre el problema del país. Lo hemos visto pues, en todo este tiempo. Yo creo que eso ha sido tiene un valor extraordinario en el proceso que culmina el 6 de diciembre, ¿no? Ahora fíjate, ayer las respuestas de Maduro no fueron radicales, fueron respuestas muy moderadas a lo que uno está acostumbrado. Si lo quieren ver los radicales o no, eso no importa, porque ahí está el video, ahí está la realidad. Entonces, en las negociaciones con Capriles, la liberación de 110 presos, hay unos gestos allí, hay unas realidades que denotan que el gobierno está pasando por un debate. Hay una parte de él que se le salió, el Partido Comunista, la Alternativa Revolucionaria, que dice que Maduro es reformista. Y antes se habían salido otros que ya se autodenominan chavismo originario. Entonces, no puede ser que tú no veas los cambios que se están dando en la realidad y sigas con el mismo esquema, siempre el mismo discursito, que aun cuando no te da resultado, como la gente está dolida, molesta, tiene una emocionalidad que según Data Analysis es de tristeza, de desencanto, bueno, entonces te enganchas ahí. Pero resulta que la política es un problema de escenario, de la inteligencia, de las estrategias, de las comunicaciones. De hacer posible lo que tú suponías imposible. Así es. Entonces, bueno, pase lo que pase el domingo, vote o no vote la gente, gane Maduro, gane la oposición, vamos a un proceso de reinstitucionalización que seguramente con el gobierno de Biden va a tener una salida política.
estos factores que llaman a la atención van a entrar en una salida política. Claro, ¿Qué va a ser electoral? Y vas a tener no solo por los resultados electorales de los Estados Unidos, sino que también buena parte de los países de Europa y los organismos multilaterales van a ver con atención el resultado electoral. No vamos a hacer pronósticos electorales, qué va a ocurrir, pero imaginémonos que luego de ese proceso electoral haya una asamblea nacional, que elija una directiva, a lo mejor de modo plural, que se comience a debatir sobre los asuntos del país, que tienda puentes al ámbito internacional. Pueden producirse cambios interesantes, que contribuya, por cierto, a resolver los grandes problemas del país, sobre todo de la gente sencilla que está en este momento padeciendo. Y creo que si eso ocurre, vamos a tener, por un lado, un gobierno, que intentará resolver el problema, pero por otro vas a tener una oposición que entiende que el juego de la política debe prevalecer sobre el juego de las armas. Y eso es clave en el desarrollo de la política venezolana en los próximos tiempos. Y a eso hay que apostar. Y yo insisto en eso. El venezolano tiene, Kiko, en la mano este 6 de diciembre, la posibilidad de dictar el curso que quiere para su país. Tiene esa posibilidad y tiene que aprovecharla. Decía Ostrogowski, el poder intimidatorio del pueblo es superior a cualquier cosa, incluido a los que detentan el poder, el vértice del poder. Utilicen ese poder, digan hacia dónde quieren que vaya el país, y hacia eso hay que, entusiasmar a la gente y a la sociedad venezolana para que lo haga. Eso es clave en este momento, y sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, después de 20 años, yo lo he dicho insistentemente, porque mi reflexión, mi manera de ver las cosas, uno, como decía Pekov, Teodoro, el hombre que piensa cambia, porque toda la realidad vive cambiando y tú tienes que irte adecuando, no te puedes quedar pegado. Pero todo lo que en mi cabeza funciona como reflexión apunta a buscar salidas que nos permitan reencontrarnos como país, enfrentar el tema económico, claro, mi querido Leonardo, porque después que salgamos de la pandemia, de la cuarentena, nos vamos a encontrar con una cantidad de empresas quebradas, cerradas, que no pueden abrir, con desempleo, con inflación, con toda esta situación que puede ser y tener responsabilidad en el gobierno, la gran mayoría, pero que al final de cuentas es tu realidad y tienes que modificarla para que la gente viva bien, y la oposición también tiene sus responsabilidades. Claro, de manera que, si tú quieres que el país salga adelante, dejar de vivir mal, porque nosotros no somos masoquistas, tienes que seguir los caminos de la paz, los caminos del entendimiento, para que entonces no sea la diferencia entre unos y otros, sino el acuerdo frente al país lo que te saca adelante, y abrir juegos, empresas que vengan todo el que quiera, que metan real sin que tengan temores o inseguridad jurídica. Ese es el debate. ¿Cómo hacemos para que Venezuela salga? Porque si es para hundirla, eso es muy fácil, ya lo logramos. Pues. Claro. Fíjate, tú decías que Teodoro decía que el que piensa cambia. Yo incluso en algunos foros que he venido, cuando he asistido como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, uno por cierto en Catia, ahí yo le decía a los catienses, el problema es que nos hemos encerrado en nuestra propia verdad. Y nuestra propia verdad de pronto no es exactamente la verdad. La única manera de saber la verdadera verdad, por decirlo de alguna manera, es contrastarla con el otro, discutirla con el otro, debatirla con el otro. Es la única manera que tenemos de descubrir la verdadera verdad. Es decir, si ciertamente tú tienes razón o la razón la tengo yo. Entonces, no puede ser que los venezolanos sigamos creyendo que simplemente encerrándonos en nuestra casa con nuestra propia verdad, la que me interesa, la que me entusiasma, la que me produce cierta alegría dentro de la tristeza, es la verdad. El dato de la cosa es discutirla con el otro, porque de pronto el otro termina convencido de que yo tengo razón y efectivamente tengo razón. O ocurre una cosa distinta. Yo termino de entender, Kiko, que tú tenías la razón, que tú efectivamente estás acertado en tu planteamiento, entonces cambiamos. Ahora, los venezolanos no podemos seguir manteniéndonos, digamos, apartados el uno del otro, sino que tenemos que buscar exactamente espacio para el encuentro, espacio para debatir, para deliberar, para reflexionar sobre lo que nos pasa. Esa es la única manera de resolver nuestros problemas, es que nos consigamos un espacio, un aforo, un ágora, como dirían los griegos, para discutir sobre estos asuntos. ¿Y cuál es ese espacio, Kiko? Natural para esas cosas.
La Asamblea Nacional es el foro natural para, Mira, para que los venezolanos tenemos que ir al discutan. corte ya, aquí en el canal me están haciendo señas, allí casi que me sacan de aquí, me quitan la silla, pero ya voy, vamos para el corte y seguimos con Leonardo Morales, vicepresidente del CNE. Seguimos con Leonardo Morales, vicepresidente del CNE. Vamos a meternos, ya que estuvimos en la parte de las ideas, que son importantes, porque tú lo acabas de señalar. Cuando uno está discutiendo, cuando uno se da cuenta que el otro te está ganando, uno no le da la razón inmediatamente. Pero te vas con la duda. Te va, y al otro día empieza a repetir los argumentos del otro. Así es. Porque la política así, porque es un tema de ideas. Así es. Entonces las ideas tienen eso, los contrastes. Y una cosa que tú señalaste, fíjate, este mundo de hoy es polarizado. Nosotros tenemos años en la polarización, pero ahora el mundo todo es polarizado por las redes, que han ido convirtiendo en sí, han ido simplificando las audiencias y entonces las polarizan. Llamadas, los laboratorios, todas estas cosas, los fake news, toda esa carga de odio que hay en el mundo, que contrasta con un discurso como el del Papa, como la Bachelet, como Angela Merkel, como Guterres, como muchos teóricos que hablan de volver a la humanidad. Y es por eso que creo que Venezuela tiene que salirse del odio y ver toda esa gente que se va a quedar sin posibilidad de trabajo, sin dinero para comer una vez que salgamos de la pandemia. Ya es feo, pero después se va a poner peor. Y centrarse en ayudar a los demás. Y en eso el camino electoral, el camino de la paz es fundamental. ¿Por qué? Porque nos iguala y segundo, la decisión que toman las mayorías son las decisiones y esas mayorías votan porque escuchan, porque se convencen. Claro. Entonces se trata de convencer. Así es, bueno, pero si es parte del debate democrático, Kiko, de que se trata de eso, lo que hablamos hace rato de dónde viene la verdad. Sí, la obligación de todo dirigente político, de los candidatos que fueron postulados para concurrir como candidatos el 6 de diciembre, ¿a qué deben dedicarse o a qué debieron dedicarse hasta el día de ayer? A convencer al país, a convencer a los ciudadanos, a convencer a la sociedad venezolana de que vote por sus opciones, porque representan una opción exactamente que contribuiría a resolver los problemas más importantes del país, porque buscan tender puentes con el otro para entenderse. Bueno, esa era la obligación de los candidatos y de los partidos políticos. Bueno, eso fue su trabajo. Ahora corresponde ya, insisto en esto, culminado el lapso de campaña electoral, hecho el trabajo por los candidatos, le fue otorgada la posibilidad de extender la campaña de 14 días a que comenzara que ocurriera todo el mes de noviembre. Bueno, resuelto ese problema, ese tema, corresponde ahora decidir. ¿Y decidir cómo? Decidir en las urnas para que efectivamente a partir del 5 de enero del año próximo, el 2021, tengamos una nueva Asamblea Nacional donde se debatan los problemas del país, donde haya una asamblea y unos parlamentarios que discutan la legislación que corresponde y que será más adecuada para los intereses de los venezolanos y que además se dedique a ejercer el control sobre el gobierno y que el gobierno, Kiko, y eso es bien importante, y tú lo decías que ocurrió y lo viste en el programa de ayer donde estuviste con otros colegas tuyos, donde el gobierno entienda que debe ser controlado por esa Asamblea Nacional, que esa Asamblea Nacional electa este domingo 6 y que se instalará el 5 de enero del 2021, tiene el derecho y la facultad para ejercer control sobre el gobierno, así como también legislar sobre aquellos asuntos que importan a toda la nación. Bueno, esos son los debates a los que el venezolano debe, digamos, apreciarlo ahora. Y yo estoy seguro, Kiko, ¿verdad? Tengo la certeza que a partir del 2021, con toda esta situación que vamos a vivir cuando salgamos de la pandemia, esperemos que la vacuna, digamos, salga muy pronto y haya certeza de todos estos experimentos que hay con la fase 3 y podamos inmunizar a buena parte de la sociedad venezolana o a toda la sociedad venezolana y comencemos entonces de nuevo a esa parte tan terrible que nos ha venido quejando, que es el tema económico, cómo reconstruir el conjunto de empresas que se cerraron producto de toda esta situación, unas por culpa de algunas políticas y otras por culpa de la pandemia. Es decir, el trabajo que tenemos de aquí en adelante no es un trabajo fácil, no es una tarea sencilla, pero el esfuerzo conjunto de los venezolanos, bueno, y lo digo, el del gobierno, el de la Asamblea Nacional, el de Fedecámara, el de los gremios, el de los profesores universitarios, es fundamental para reconstruir el país. Mira, Leo, el fraude, ¿cómo está el fraude?
¿Cuál fraude? El supuesto fraude que está listo. La internet está llena de una gente. Bueno, mira. Hay un fraude y si tú votas eres parte del fraude. Ay, si me quedo en mi casa, sí, la cosa va a cambiar por arte. Bueno, imagínate. fíjate. ¿Cómo está el fraude? Bueno, Cuéntame. fíjate. ¿Hay fraude? No lo hay. Bueno, ¿Cómo están las condiciones? El Consejo históricamente viene, desde hace un tiempo para acá, pues viene realizando una serie de iniciativas para garantizar que el proceso es absolutamente transparente, que cumple con las normas, con los con aquellos elementos que utilizan en cada país para certificar sus elecciones. Bueno, se van a hacer 16 auditorías, 12 de ellas ya se realizaron. Y debo decirlo, yo lo he dicho en varias oportunidades, pero lo repito contigo, Kiko, yo participé me asomé, pues me acerqué a una de las auditorías, estuve viendo la participación de los técnicos, los partidos políticos, y te puedo decir que me sentí profundamente agradado cuando determino, cuando preciso, ¿no? que los partidos tienen unos individuos con un gran talento, con un gran conocimiento sobre los problemas tecnológicos, pero además sobre el tema electoral. Entonces, pero que no solo fue la apreciación que yo tuve, yo después lo indagué con el personal que estaba allí, con lo de la empresa de la máquina, con los personal del CNE, vieron, un equipo extraordinario. O sea, de manera tal que todas esas 12 auditorías que se han realizado hasta ahora han contado con un personal de los partidos políticos de primera línea. Pero no solo, Kiko, de los partidos políticos, también participaron desde el exterior a través del streaming. La CEPAL, Conferencia de Expertos Electorales, bueno, participó también en todo esto. Ayer me reunía yo con dos veedores internacionales de Argentina y me decían que aprovecharon la pandemia para encadenarse con las auditorías nuestras y han quedado sorprendidos, que incluso quedaron a entregarnos un material que habían elaborado, bueno, porque como pasaron tanto tiempo en sus casas, les permitió, a través de estas nuevas tecnologías pues, de comunicación, elaborar un informe que nos los trajeron, que ya lo leeré y lo podremos comentar. De modo pues que allí hay, en ese conjunto de auditoría, digamos, el elemento fundamental para creer que las elecciones no son fraudulentas, que están firmadas por todos los partidos, que fueron vistas en el exterior, de modo pues que... Leo, por ahí por donde va, fíjate, los abogados de Trump, el señor Giuliani y la señora Stone, decían que Chávez, no sé bajo qué mecanismo, con la complicidad de Smartmatic, se habían metido con un cable, una cosa tecnológica, y habían cambiado los resultados, y entonces Trump, que él que iba ganando, pusieron a ganar a Biden. Pero todo el sustento del fraude en los Estados Unidos eran unas argumentaciones muy parecidas a las que la oposición utilizó aquí en un momento. Pero eso de que intersecta la votación me la vas a explicar, que hay una máquina, una aplicación, una tecnología. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Leonardo Morales, vicepresidente del CNE, aquí en Globovisión, en su programa Kikosis. Leonardo Morales con nosotros, vicepresidente del CNE. Eso que te estaba contando de la elección americana, de un cable, una cosa que se mete, cambia los resultados, eso es posible. Bueno, pero, hay manera de evitar eso. ¿Cómo es el cuento? Bueno, esto fue fantasía, pues es decir, Chávez, 2020, ¿cómo hizo Chávez para involucrarse con el fraude electoral en los Estados Unidos? Smartmatic no participó en ninguna de las elecciones, en ninguno de los estados de los Estados Unidos participó. De modo cómo le echa la culpa a una empresa, pues, ¿no? El problema es que en los temas electorales siempre hay una mitología. Siempre se inventan cosas, entonces comienzan a decir, es que hay tal y tal y tal cosa, entonces se va creyendo que eso es verdad y es mentira, sí, no hay manera. Entre esas auditorías que te comentaba anteriormente, Kiko, los técnicos pudieron, y la empresa, abrieron la máquina y pudieron verificar que no hay mecanismos distintos de comunicación del que ya tiene, es uno solo, no hay radios escondidos, una gran batería. Unos chips metidos ahí, unos algoritmos. Ese fue el día que yo estuve que yo me fui a la auditoría y tenían la máquina abierta, destapada, colocada sobre la mesa. De modo pues que todos esos cuentos son historias que solo buscan
contribuir con la abstención, evitar que la gente participe. Yo creo que ya, bueno, poco a poco la gente se irá dando cuenta de que eso es un cuento, como es un cuento, bueno, que el cajero te estafaba del banco, entonces la gente no quería utilizar los cajeros porque era una estafa, etcétera. Bueno, ya se ve que no te estafa, y si ocurre algún accidente te reintegran tu dinero. Bueno, las máquinas de votación están allí, es decir, con todas las garantías para que la gente verifique su buena operatividad, como efectivamente se verificó. De modo pues que yo creo que sí, a estas alturas del juego seguir insistiendo en esa idea del fraude, que las máquinas cambian el voto, que si voté por Kiko y apareció por fulano de tal, no, eso no existe, esos son cuentos de camino. Vayan a votar tranquilamente, es mucho más sencillo que en el pasado reciente, por cierto. Vayan, concurran con tranquilidad a ejercer su voto. ¿Estas son las mismas condiciones que las que hubo en 2015 o mejores, o son las de Dominicana? Son exactamente iguales, Ahora, algunos argumentan, bueno, que hubo menos tiempo para hacerlas, pero ¿se hicieron o no se hicieron? Sí se hicieron, entonces no, es lo mismo, pues si una auditoría la hiciste en 5 días y ahora lo hiciste en 2 días, bueno, pero a fin de cuentas hiciste la auditoría. Entonces, bueno, se trata de estar inventando cosas para malponer el ejercicio del ente electoral en la organización de los comicios. Todo eso se hizo adecuadamente, los partidos participaron, la gente vio, se firmó cada una de esas etapas, de las 2 etapas de las cuales hemos hablado, de modo pues que lo que queda es que seguir invitando a la gente a que participe, que vaya a votar con tranquilidad, Jorge con Rodríguez confianza. declaró en estos días que no iba a haber puntos rojos. ¿Eso será verdad? Bueno, yo lo voy a decir así, fíjate. En ninguna, sí, nosotros, tú te acuerdas, don Bautista, que en el pasado se decía, bueno, la campaña termina tal día y los próximos días son de reflexión, para que tú pienses bien todas las propuestas que te hicieron y concurra a la mesa electoral a sufragar racionalmente, era la historia, ¿no? Bueno, siempre se dijo que en ese tiempo no había campaña electoral. Estaba prohibida la campaña electoral. De modo pues que el día domingo 6 de diciembre no hay campaña electoral. Se suspendió ya la campaña electoral. Y como lo he dicho, no lo digo yo, la propia presidente del ente del Poder Electoral, la doctora Indira Alfonso Izaguirre, el único punto autorizado para estar cercano al centro electoral, a la mesa de votación, es el punto en donde se aplicarán los protocolos de bioseguridad para garantizar que no hay una expansión de la pandemia. Bueno, ese es el único punto que está allí. No debe haber ningún tipo de presión. Y otro dato que es importante, que hay que señalarlo a todos los electores, que los principios electorales son que sea universal. En Venezuela el derecho al voto es universal, salvo un problema de edad, que sea directo, así que tú vayas directamente. Secreto. El secreto del voto está garantizado. No hay manera que ningún funcionario público... ¿Y los votos asistidos, eso se va a permitir? Pero eso está disminuido, incluso los votos no machos, eso se ha disminuido enormemente. Es decir, todas esas mitologías no van a estar apareciendo. Pero lo que te quiero decir, porque que hay una especie que intenta, digamos, atemorizar, con lo cual la libertad del voto se pierde, ¿no? Que es el otro principio, al elector de que si no votas por fulano de tal, te lo voy a descubrir. Eso es mentira, eso forma parte de la mitología. El voto es absolutamente secreto y todo ciudadano puede concurrir con confianza a ejercer su voto, que lo único que va a saber por quién sufragó es su propia conciencia, el mismo. De modo, no hay manera pues, de buscar... ¿Cómo salieron los simulacros? Porque yo leí, no sé si era verdad o mentira, porque entonces hay tanto fake news que había gente que lo habían llevado a votar y votó por otro, etcétera, y que no sé qué cosa, pues. Bueno, mira, el simulacro, ¿qué es lo que persigue el simulacro? Que el simulacro persigue verificar efectivamente la operatividad de las máquinas, verificar que la herradura que fue modificada en el sentido de que, bueno, ahí se fue incluida algunos mecanismos de bioseguridad, el alcohol, etcétera, etcétera, pon la cédula en esta cajita y no me la deje en la mano para evitar el contagio, todo ese conjunto de elementos. Todos esos elementos que están alrededor de la herradura se evaluaron ese día. Se puso, se marcó en el suelo el 1,5 metros de distancia que debe haber entre un elector y otro, se evaluó la actividad que debe desplegar el Plan República. Todos esos elementos que acompañan al proceso electoral se evaluaron en 2 momentos.
hubo 2 simulacros. Bueno, para eso es que es el simulacro, para corregir después lo que haya que corregir, para mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? Y para cambiar lo que haya que cambiar. Bueno, O sea que eso se hizo. no hay posibilidad de contagio, o son las mínimas. Si pues. cumplimos las normas, no hay manera. Es decir, en la mesa están dispuestos todos los elementos de bioseguridad para que la gente no, digamos, no quede contagiada. Es decir, no haber relación directa entre los miembros de la mesa y el elector. Y hay unos, como te digo, hay unos delimitados a lo largo de la cola el espacio que hay entre uno y otro. Ahora, eso es lo que dispone el Consejo Nacional Electoral. Es decir, los mecanismos para evitar que el venezolano se contagie. Ahora, al venezolano hay que decirle, usted tiene que ser responsable. Usted no puede andar allí aglomerándose ni pegando brincos. Usted tiene que cumplir con las medidas biosanitarias. ¿Sí? Usted debe llevar tapaboca. Bueno, no tiene, se le da un tapaboca, pero no puede ser que ande por la calle. Bueno, tú lo ves, pero sale a la calle en este momento. Tú No, ves la gran mayoría de la gente anda con tapabocas, bueno, pero el 90%. pero hay gente que anda sin tapabocas y eso es un acto, hay que decirlo, de irresponsabilidad, porque pone en peligro la salud de más y la suya misma, por cierto. Entonces, bueno, pero al venezolano hay que decirle, el Consejo pone a su disposición todas las condiciones para que sufrague de manera, digamos, segura, ¿no? No segura no solo en términos del sistema electoral, sino también de su propia salud. Bueno, ejérzalo y sea usted también responsable cumpliendo con todas las normas. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Vamos al corto. ¿Tiene un negro más? Ah, qué bueno. Sí, bueno, ya regresamos con Leonardo, porque yo pensé que habíamos terminado, pero vamos a preguntarle otras cosas que seguramente usted las tiene en la cabeza y nosotros las interpretaremos, no sé por qué mecanismo mágico, pero se las preguntaremos. Ya regresamos. Seguimos con Leonardo Morales, vicepresidente del CNE, está aquí conversando. Fui yo que me equivoqué, ahorita me explicó Yesenia, porque como estos programas de estos días han sido con 4 candidatos, entonces no son 5 negros, yo estaba, pero menos mal, así me da tiempo más de conversar. Fíjate, se dice, es que ese CNE es puro, vendido, lleno de traidores, refiriéndote a ti. No sé si te conocen, Leo. Pero resulta que tú sabes que en las negociaciones previas al CNE estaba claro que era 3-2. Sí, claro. Estaba claro, para el G4 y para los 4. Todo el mundo sabía que era 3-2. Y el hermano de Bernabe lo estaba solicitando Henry Ramos, Acción Democrática. De manera que estaba ahí. En el caso tuyo, entra Rafael Simón Jiménez y tú lo sustituyes. Pero Rafael Simón Jiménez, mejor imposible. Él llegó ahí y dijo de todo. Y cuando vio que las cosas no eran como él las pensaba y que había que estar con una actitud más moderada, pues cogió por otro lado y estás tú. Pero yo que te conozco desde que éramos niños. Hace poco, pues. Sí, hace poco, jamás has estado ni vinculado ni a trampa ni al gobierno. Y entonces hay una injusticia ahí, porque como la gente no sabe quién eres, entonces, no, ese señor Morales, pero tu vida es muy clara, la gente que te conoce, los estudios, la participación dentro del MAS en una primera parte, después en Avanzada Progresista. Tú siempre has sido un hombre de la política. Estudiaste estudios políticos. Claro, pero fíjate tú lo siguiente, yo lo he venido diciendo, mira, es difícil que tú en estas circunstancias que vive el país, de una alta polarización, tú digas, necesitamos unos independientes puros, químicamente puros. Eso no existe en Venezuela. No existe. Es decir, tú no vas a conseguir a alguien en la sociedad venezolana que diga, yo soy independiente, no me inclino ni por uno ni por otro. O sea, para algún lado va a cojear ese corazón. ¿No? Entonces, bueno, pero lo importante entonces es que tú puedas echar mano de esos venezolanos que son capaces de, aun cuando tienen una identificación política o ideológica, sean capaces de actuar apegados a lo que son las leyes, a lo que son las normas, que sean decentes frente al otro. Exactamente, yo no puedo decir que soy independiente químicamente puro, no lo soy, lo puedo decir con toda tranquilidad, pero yo en mi oficina he recibido a todo el mundo, a todos los partidos, incluso el Partido Comunista, que nos vimos en una oportunidad en un evento que hubo en el Consejo Nacional y dije, ahí está mi oficina, cuando quieras ven a plantearme los reclamos que tengas respecto de la campaña.
y al propio PSV y a uno y a otros le reclamé en su momento. De modo pues que de lo que se trata es eso, fundamentalmente, Kiko, que tú tengas gente que sea capaz de poder conducir un proceso de manera equilibrada. De eso se trata, independientemente de si eres rojo, si eres azul, si eres amarillo, si eres rosado. Ese no es el problema. El problema es la capacidad del individuo para actuar correctamente frente a las exigencias que le hace la sociedad. Bueno, tú sabes que, estando en el canal, yo fui contigo, Ajá. jefe del voluntariado de Capriles. ¿Cómo no? Estudios Claro. más. De manera para que sepa que Leonardo estuvo en la campaña de Capriles. Y entonces, En las dos campañas. en las dos Capriles. campañas. Entonces, a mí, muchos periodistas en esa época me decían, estás metido en política. Los periodistas no deberían tomar posición. Me lo decían. Y yo decía, no, mira, pero yo tengo corazón. Pero en mi regreso a Globovisión, bueno, después de todo lo que pasó, de la reflexión, yo digo, bueno, voy al periodismo. Tengo que dejar de ser el político. Un activista Y político. tengo que ser periodista, porque sí hay diferencia. Y el periodista está obligado a presentar las distintas versiones sobre los hechos, no una sola, no la que él quiere, sino tiene que tratar de ampliarle la información a la gente para que sea la gente la que decida. Y entonces todo eso que me decían antes, te metiste en política, yo lo leo ahora totalmente metidos en la política. ¿Va? Ajá. Y yo digo, pero entonces... Pero ya entramos, un fenómeno, yo lo discutí, Kiko, como tú sabes, yo doy clase en la escuela donde tú te graduaste, en la Universidad Central de Venezuela. Y yo conversaba con el director que estuvo alguna vez en tu programa, el profesor Sí, tú. Alejandro Terenzani. Yo le decía, mira, pero ¿cómo hacemos ahora con este tema del periodismo? Porque ahora resulta que hay periodistas que también son ahora influencers. Ahora, ¿cuándo habla en nombre de una u otra cosa? Entonces quedó pensando, bueno, sí, pero eso siempre ha pasado. Bueno, porque ahora los periodistas, a cuenta de que tienen un conjunto, tú mismo que decías, tienes 1 millón de seguidores, bueno, puedes dedicarte a ejercer una función que no es exactamente la periodista, la de periodista, sino de aquella de la que tú crees. Ahora, ahí no estás haciendo periodismo, pero cualquiera que te lee puede decir, no, es que el periodista dijo eso, esta es la información y no es la información, es tu parecer. ¿Quién es el afectado allí ahora con estos periodistas influencers que ejercen una posición política frente al país? ¿Quién es el afectado? El ciudadano. ¿Dónde consigue la verdad? Ahora no sabe dónde conseguirla. Por eso que estamos, lo que llaman posverdad. Bueno, muchos colegas tuyos viven ejerciendo esa función al día de hoy, ejerciendo la política, no son militantes del periodismo, de la información, sino de una parcialidad política en el país. Ahora, el problema ahora radica, estimado Kiko, es cómo el ciudadano, el venezolano, descubre en condición de qué está Pero hablando fíjate, ese individuo. No solo en Venezuela, ahí tienes a Hemingway, a John Reed, que estuvieron John Reed estuvo en el proceso mexicano y en el proceso ruso. Son grandes narradores, transcriptores de la historia. Y pueden tener corazón y pasión, eso no les quita. Ahora, son profesionales. Y así como un médico que tiene el juramento hipocrático, el periodista sabe que tiene un compromiso con la verdad. Él no puede andar repartiendo mentiras a punta de que es político. No, él tiene que tratar... Pero tú me lo estás diciendo, ¿te parece que eso está ocurriendo en este momento en este país? Sí, yo creo que los periodistas en su gran mayoría... En su gran mayoría, pero hay unos que militan. Bueno, porque tú sabes que hay buenos y malos y no se puede generalizar de que todos son malos ni que todos son buenos. No, para nada, por supuesto. Pero aquí hay buen periodismo. Yo inclusive que estos días le pregunto a un periodista de esto que se dedica a investigar casos de corrupción, le digo, mire hermano, pero a mí me interesaría saber si es verdad que en los dineros y en los fondos que están represados del país, en monómetros, se está manejando mal la cosa. ¿Por qué no investigas eso? Le dije yo. Entonces se me quedó así como, no, eso. Tú tienes que investigar todo. Bueno, pero es que exactamente... Inclusive para aclarar mentiras. Pero es que exactamente, pero es que ahí está el tema. Entonces, tú eres capaz de investigar sobre algunos asuntos, pero no sobre otros. Sobre otro es pecado. Bueno, yo me metí en la investigación, Leonardo, de las negociaciones. Todas me metí a investigar. Además, como tenía acceso a la fuente, logré una radiografía completa. Y yo descubrí, lo dije en varios lugares, oye, miren, no solo es el gobierno el que no quiere negociar, aquí hay sectores de la oposición que no quieren. Claro, sí es. Que no quieren. No, el gobierno. No, aquí hay sectores que no quieren. Y lo dije clarito. Ahora,
la gente ve, lo bueno de las redes y toda la información que hay ahorita, que mira, los televisores, todo, por todos lados, los DVD, lo que sea, hay información. DVD. Sí, los DVD y los Blu-ray. A los Blu-ray. Los Blu-ray tienen bastante, mira. Entonces usted se puede meter ahí y descubrir un mar de posiciones y usted evalúa, contrasta, tiene cómo jugar y eso es bueno, porque al final es el individuo, el ser humano, el que decide. Así es, exactamente. Bueno, pero exactamente. Póngale todos los platos ahí para que los vea. Claro, pero exactamente. Entonces, pero el tema sigue siendo, Kiko, que bueno, frente a esta circunstancia, digamos, tu gremio, tus colegas, deben actuar para que el ciudadano esté debidamente informado. Ese es el El norte del periodismo. privilegio, lo que deben privilegiar es exactamente eso. No es que no puedan hacer política, porque la pueden hacer, tú la has hecho, la han hecho muchos otros No, periodistas. Maduro lo dijo anoche. Claro, No, pero hacer política su como lo hizo. militancia, por decirlo de alguna manera, su militancia, su comunión es con un ejercicio en el cual le permita llevarle al ciudadano común Así información, es. Y que le eso se permita cumple. trabajar sobre la verdad. Yo defiendo y creo en mi gremio y la verdad es que los periodistas hacen todos los esfuerzos. Ahorita que hay tanto fake news y tanto laboratorio por darle la información más fidedigna a la gente. Gracias, Leonardo. por Bueno, estar con ahora nosotros. sí, don Kiko. Ahora sí. Bueno, El domingo estaremos pendientes. te espero por allá por la oficina, pues. Ah, bueno, iremos un ratico de esto. Tenemos operativos. No te invito porque sé que vas a estar pendiente de todo eso, pero cualquier Bueno, cosa pero nos comunicamos. estamos a la orden, pues, de todas Ok, maneras. para darle la información debida y respectiva a la gente. Así es. Así es. Gracias por estar con nosotros. Kiko, si continúe con Globovisión y su programación.